compartíamos sobre los talentos, que son capacidades que Dios da, ¿sí? Y son innatas. Nacemos con ello. Nacemos con ello. ¿Qué quiere decir eso? Que sea usted creyente o no creyente, usted los tiene. Deben estar, en el caso del creyente, bueno, usted lo tiene y usted ahora es hija e hijo de Dios, santificado, redimido, justificado, y lo que el pastor John nos va a estar recordando y enseñando, ¿sí? Sobre ello, ¿sí? Santificado, ese don, ese talento. Y en el caso del no creyente, utiliza ese talento contaminado por el pecado, todavía está sin pecado y lo utiliza de manera inapropiada. Sí. Y ya con esto les estoy dando la diferencia entre lo que son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, como dice la palabra, un don es un ¿qué? Regalo. Viene la palabra griega carisma, y de dentro viene la palabra carisma, carismático. Dones, un regalo. Ahora, cuando usted recibe un regalo, bueno, uno me puede responder, todos me pueden responder. Si usted recibe un regalo, el que le dio el regalo se lo reclama y se lo quita. No. Pero alguno me dirá, pero cuando yo tenía a mi compañera, me reclamó y me dejó, y eso que ella me había... Pero eso es en el corazón del hombre, apartado de Dios, ¿no? Que empieza a reclamar y guarda resentimiento. Un regalo como tal, ¿se recibe o no se recibe? Si se recibe por parte de aquel que lo dio, este no lo quita. Por eso, si bien no quiero contextualizar lo que nos dice Romanos, que los dones y los llamados son irrevocables en Dios, ¿sí? Irrevocable, ¿qué quiere decir? Que Él no te dice, bueno, ya te di la salvación y ahora te la quito, ¿no? ¿Sí? Dios no hace eso. Hoy te amo, pero como te portaste mal, ya está. Ya no te estoy amando tanto. No, ese es el amor ilimitado, no es el amor eterno de Dios. Así es. Entonces, lo que vamos a estar muy claro, conciso y preciso sobre los dones del Espíritu Santo, cuáles son, significado y cómo usarlos. No vamos a terminar hoy, claro está, pero sí vamos a avanzar, porque también esto nos lleva a lo que es el fruto del Espíritu, que eso tampoco se ve en los no creyentes, en los que no han nacido de nuevo. Esto es para los que han nacido de nuevo. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si usted evidencia, ahora cuando hablamos de evidenciar estos dones, no quiero entrar, estoy apenas en la parte introductoria. Los dones espirituales como tal son habilidades, muy similar al otro, como capacidad, talento, capacidad, aquí es habilidad especial que Dios regala ¿a quiénes? A sus hijos. A sus hijos. El Señor no tiene nietos ni bisnietos. Tiene hijos. ¿Sí? Así es. Él no tiene ni bisnietos. Y muchas religiones que toman el nombre de Jesucristo dan a entender eso, ¿no? Yo soy el padrino. Yo soy la madrina. El Señor dice, testigos, ¿sí? Y encontramos entonces son dados por Dios, son habilidades. Es solamente para los hijos de Dios. Y en este momento quiero hacer un alto. Si aquí hay personas que no han nacido de nuevo, que no son hijos e hijas de Dios, el Señor nos habló hoy a través de la enseñanza. Que Él quiere que tú seas salvo, tú seas salva, que tú tengas esa vida eterna. Y ahora, si tú en este momento quieres tener esa vida eterna, cree.
Cree que Él pagó el precio al morir en la cruz, al tomar el lugar tuyo y el lugar mío. No cobró nada, es por gracia. Gracia quiere decir, es un favor inmerecido, un amor, un regalo inmerecido, porque es don de Dios. Este no se trata de que es el Dios de mi abuelo, de mi abuela, de mi esposo, de mi esposa. Él quiere ser tu Dios y tu Salvador. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí no son hijos de Dios y quieren ser en este momento serlo? Estoy haciendo una invitación a ti en este momento. Estoy haciendo esta invitación. La Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. No lo digo yo, lo acabamos de leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo para condenarte a ti o a mí, sino para que tú seas salvo. Ahí donde estás, si el Señor te está hablando, puedes levantar tu mano. Solamente es un paso de fe. Puedes levantar tu mano. No importa qué tiempo llevas asistiendo a una congregación como esta. Si no has nacido de nuevo, si no eres hijo de Dios, si no has creído, ya eres condenado. Y no tienes lugar para recibir el regalo que vamos a hablar. El regalo. Dios tiene no solamente talentos, que es para todos. Para sus hijos tiene regalos, regalos eternos. Los talentos son temporales, los regalos del Espíritu Santo son para siempre. Ahí donde estás, me vas a acompañar en una oración, no como rezo, sino como una guianza. Ahí donde estás, puedes acompañarme en esta oración. Amado Jesús, he entendido en el día de hoy que no solamente es saber sobre ti, Jesús, sino creerte a ti, Señor. En este momento, Señor, he creído lo que dice tu palabra. He creído que he vivido en pecado, en desobediencia y por tanto merezco la condenación eterna. Pero también he entendido que de tal manera me has amado que has provisto una solución, una respuesta a través de Jesús. Señor, yo creo y recíbeme, creo que tú no mientes. Creo que tú tienes esa salvación también para mí. Recíbeme como hija e hijo tuyo. Ayúdame a llevar una vida que te honre a ti en todo momento. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Amén. Amén y amén. Amados, y si usted hizo esta oración, amado amigo, es hijo de Dios. No por la oración, eso no es algo, sino es una confesión. Oración de confesión de pecado. Confesión. Y es creer, primeramente. Entonces, permítame entonces desarrollar muy puntualmente sobre lo que les decía, los dones del Espíritu Santo. Entonces los dones como tal del Espíritu Santo son habilidades, y vamos a la primera epístola a los Corintios capítulo 12, primera de Corintios capítulo 12, y nos habla ahí dones espirituales. Si hablamos de algo espiritual, ¿es algo material? No. Y por eso la persona no creyente, si bien los talentos se pueden evidenciar como capacidades, los dones espirituales se pueden en un momento dado confundir con el talento. Si bien el talento es un regalo natural que Dios te da, los espirituales es para los que han nacido de nuevo. Y por tanto, usted y yo debemos usarlos para bendecir no solamente a usted, sino los unos a los otros. En el ámbito de los talentos, el ser humano lo utiliza solamente para beneficio propio, egoístas. Yo logré, yo alcancé, yo pude.
¿Usted qué me va a enseñar a mí si yo logré, yo trabajé, sudé? Y no se acuerda que primeramente Dios le dio la vida y le dio esas capacidades, esos talentos. Pero ahora nosotros como hijos e hijas de Dios no podemos solamente quedarnos con los talentos, que sí son maravillosos, santificados, ¿sí? Sino con los dones. Ahora, los dones como tal, usted al usarlos con otro para construir juntos una iglesia fuerte que honre ¿a quién? No a usted por el don, a la iglesia, y usted es parte de la iglesia. Por eso le hacía este llamado si aquí hay alguno que no ha nacido de nuevo, si no es hijo. Porque Dios quiere impartir esos dones a todos, a todos, a todos. Cuando usted era niño o niña, de pronto sí o no. Sus padres en Navidad por tradición o no, en sus cumpleaños sí o no, algo le daban. O aún así le daban ese don que viene de Dios, que es la alimentación, el vestuario. Es un regalo. O usted le cobraba a sus hijos, o cuando su hijo o su hijita era recién nacida, usted anotaba tanto en pañal, porque cuando llegue a cierta edad, pues me debe pagar. ¿Usted hacía eso? Pero no es mala idea, ¿no? Bien, entonces frente a eso, usted le daba esos regalos a sus hijos, y muchos de sus hijos se levantan con esa confianza de que algo va a haber en donde, en la mesa, sea desayuno. Mis hijos me dicen la palabra clave: tengo hambre. Y me lo dicen en dos sentidos, ¿no? Hambre porque no hay algo en la nevera, o si hay, prepárelo. Dones. Pero usted, cuando hacía eso en su condición humana, y yo lo hacíamos, mirábamos en un momento dado y le dábamos a unos sí y a otros no, o mucho o poco le dábamos a todos. Levanten la mano a los que no le daban. No. Eso es para el martes. El tema de restauración. A todos, mucho o poco, y a veces mirábamos que a uno le daban más y cambiábamos el plato cuando el otro no se daba cuenta. Hacíamos eso. Algunos. Eso, y si orábamos con un ojo abierto para que no nos cambiaran la fruta. Algo hacíamos. Nuestros padres nos daban porque nos amaban, pero también por el deber. Muchos padres, ya sea por amor o por deber, es un deber solventar. Amado hermano, amado amigo, es tu deber responder con tus familias. Y la Biblia dice que usted, siendo creyente, si no responde, es peor que un inconverso. Con un inconverso. Entonces miren, en el caso de Dios, Dios está interesado si nosotros, siendo humanos e hijos de Dios, y nos falta mucho para que Dios sea honrado y glorificado a través de nuestras vidas, ¿sí? Somos con nuestros hijos, nuestras hijas, de esa manera desprendida, de esa manera en la cual estamos pendientes de sus necesidades. Cuánto más Dios, amado hermano, amada hermana, cuánto más Dios quiere darte esos dones. Esos dones. Dije, Él quiere darte esos dones. Amén. Él quiere dártelos. Él no quiere que solamente estés con el talento que sí te ha servido, claro. Pero el don va más allá. Va más allá. Va más allá. La iglesia como denominación es bautista. Esta es bautista. Y por tanto tengo que hacer la siguiente aclaración. Tranquilos, la siguiente aclaración. En la doctrina bautista, porque hay dos posiciones, y hoy el Señor nos ha estado hablando muy claramente sobre eso y muy profundamente. Hay dos posiciones. Está el cesacionismo de cesar.
no de César, aquí no hay nadie que se llame César, ¿no? De cesar, de que terminó, que los dones espirituales fue dado en un tiempo determinado, es decir, que esto fue dado en este caso cuando se terminó el canon de la escritura en el periodo 90 y 95 después de Cristo. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque no hay registros, escuchen, no hay registros, y quiero ser responsable en esto, no hay registros universales, es decir, dados a conocer de manera universal que se hayan manifestado. Milagros de sanidad, milagros económicos, milagros, etc. ¿Sí? Y por eso muchos teólogos, bautistas en este caso, plantean de que eso cesó. Y utilizan pasajes, ¿sí? Pero no utilizan toda la escritura. Preocúpese cuando un maestro no es bíblico, sino es maestro de la escritura, pero no bíblico. Hay dos diferencias ahí. Hay personas que utilizan la Biblia para enseñar, pero no se basan en la escritura para transmitir conforme a la palabra de Dios. Y utilizan pasajes que contradicen toda la escritura. El poder de Dios se quedó en el siglo 90 y 95. ¿El poder de Dios se agota, amados hermanos? No, pero si usted, como muy bien lo decía el pastor, mi hermano John, eso no amerita para la salvación, pero sí para la confusión. Para la confusión. Y no voy a profundizar, un día profundizaremos con el tema de las doctrinas fundamentales. Y hay posiciones como esta, en la cual, no, hermano, eso fue en el tiempo apostólico, eso fue en el tiempo en el cual se cerró el canon. Pero está la otra posición, el continuismo, y como dice la palabra, continúa, aboga por la actividad continua ¿de quién? Del Espíritu Santo. Que dice, no voy a citar Biblia, no voy a citar, pero sí lo que dice cada una de estas posiciones, porque no estoy aquí para inclinar, sino para aclarar. Pero sí, mis amados hermanos, no podemos decir que el Espíritu Santo estuvo moviéndose o manifestándose en un tiempo determinado. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Aviva el don. Sed llenos. El Evangelio de Juan capítulo 16 y luego el capítulo 18 nos dice Jesús, he aquí que os enviaré otro Consolador. No por un tiempo. Luego el apóstol Pablo dice que usted y yo como hijos e hijas somos templo ¿de quién? No voy a entrar en la doctrina esa que la vamos a estar enseñando, que se dice que el Espíritu Santo venía encima sobre las cabezas. Es algo en la cual hay que tener cuidado porque hay que leer ciertas versiones que explican eso. Y ahora dice, hace morada en nosotros, y anteriormente llegaba por momentos en el Antiguo Testamento. Eso es una enseñanza, a su tiempo la daremos. Pero dice la Biblia que usted es la morada del Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, mis amados hermanos, no podemos tomar un pasaje y decir, nosotros no creemos en el poder del Espíritu Santo, pero tampoco nos quedamos con el grupo que dice, pare de sufrir, clame en el nombre de quién, del Espíritu Santo. No, tampoco nos vamos al otro extremo, que ellos claman al Espíritu Santo, no. Jesús la Biblia dice que en mi nombre debemos orar en el nombre de quién, de Jesús. Y todo eso lo vamos a estar enseñando. El Espíritu Santo nos guía cómo pedir, pero el camino para recorrer es Cristo. Él dijo que Él es el camino. El Espíritu Santo es el que nos guía en el camino. Amén. Podemos estar en el camino, pero si usted no cuenta con el Paracleto, con el Espíritu Santo, es hijo de Dios, sí, pero necesita
el autor de la Biblia, de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, entonces está el cesacionismo y el continuismo. Como iglesia, como doctrina, queremos en que el Espíritu Santo continúe haciendo la obra en nosotros. Continúa. Que es poderoso aquel que está en nosotros, el cual es Cristo y el Espíritu Santo que está en nosotros. Amados hermanos, en lo referente a esos dones dados por el Espíritu Santo, el cual nos equipa, todos los cristianos tenemos por lo menos un don. Por lo menos un don. Ahora, cuando dice por lo menos, quiere decir que no es que usted se va a quedar con ese don. ¿Sí? Así es, Dios puede dar más porque Él quiere que usted tenga esos dones. ¿Sí? Y del Espíritu Santo. Ahora, hay algo que hay que tener claro. Que el Espíritu Santo distribuye los dones según como Él quiere. Es bueno anhelarlos, como dice también la Escritura, de Señor, cuando los estudiemos, cada uno de ellos. No, Señor, yo quiero como cuando usted, nuevamente, perdonen, usted va a un almacén y usted empieza a ser selectivo, ¿no? Escojo este color de esta ropa, o los niños este juguete, no, yo quiero yo quiero. Y algunos dicen, yo quiero todos. Y el papá, ¿cuánto cuesta? No, como el Espíritu Santo quiere. Ahora, ¿por qué como el Espíritu Santo quiere? Porque el Espíritu Santo es Dios. Él nos conoce. Yo no le voy a dar un regalo a mi hijo, por ejemplo, ahorita que están con las bicicletas, cuando estaban recién nacidos, presentarme el recién nacido con una bicicleta y venga a montarse, que ni siquiera saben gatear. Y a veces damos regalos inapropiados. Dios no da regalos inapropiados. Para usted le parece, porque nuestra condición todavía humana, miramos a este y Dios, ¿cómo Dios? No, Dios tiene, en lo que Él te dio, todos los dones son importantes. Pero hay uno que sobrepasa a todos. Que es lo que nos dice, terminando el capítulo 12 y empezando el capítulo 13 de 1 Corintios. El amor. El amor. Todos esos dones deben hacerse con amor. Si no, de nada sirve. Amén. Amén. Todo esto dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Vamos a la escritura. Dice, pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién? Usted. Y el mismo Espíritu. Es decir, usted, cuando el Señor le pone en su mente a través del Espíritu Santo, y no voy a entrar todavía a hablar de esos dones, pero le coloca a acercarse a una persona y le pone en su mente, ora por esa persona está afligida, esa persona está pasando por, y le pone este pensamiento aquí. Hágalo. El Espíritu Santo lo está haciendo, pero ¿quién va a orar? Usted. Tener el discernimiento. Y dice, pero todas estas cosas lo hace. ¿Qué son estas cosas? Los dones. Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En particular, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que así como usted, dígame mi hermano, así como usted es parte del cuerpo y tiene una función en el cuerpo, ¿sí? Usted, para cumplir esa función, necesita ese don específico. Todos tenemos una función en el cuerpo y Él nos da un don específico para llevar a cabo esa función, ese servicio. Amén. Si usted, Dios le dio para ser evangelista, ¿sí? Y eso lo vamos a tocar. Usted va a tener esa
esa capacidad y esa habilidad para trazar ese mensaje expositivo, ¿sí? Y recordar esos pasajes y tener ahí, y nadie se le va a dormir. A lo contrario, ¿cómo va a terminar el Señor? Hechos capítulo 8 nos habla de Felipe. Toda Samaria, dice la Escritura, que creyeron en Jesús. Imagínense. Toda Samaria. Evangelistas, cristocéntricos ahí. Pero coloque usted a un maestro bíblico a hacer una campaña evangelística. Despausado, calmado, un timbre de voz, se mantiene, no la sube, no la mantiene. ¿Sí? Pone a los hermanos, léame el pasaje. Pues es un mensaje temático, y eso lo vamos a tocar. Vamos a estar cerrando. Entonces, amados, todo esto lo hacemos usted y yo a través del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, pero Él lo da a cada uno según como Él quiere. Dele gracias. Y si no, todavía no tiene, y vamos a estudiarlo, cómo saber qué don tengo, cómo usarlo y qué significa esto. Amén. Encontramos, mis amados, también que la Biblia nos dice que podemos anhelar otros dones y nos anima a pedirlos. Primera de Corintios 12, versículo 31. Ese mismo capítulo, pero versículo 31. Dice: procurad pues los dones ¿qué? Mejores. Ahora, cuando habla ahí de mejor, no habla de categoría, habla de función. Función, vuelvo a la ilustración. Si el Señor a mí me dio el don de servir, y es el don de servir que nos dice Romanos capítulo 2. Todos estamos llamados para servir. Jesús dijo: yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Y para dar mi vida. Hasta ahí no llegamos. Eso llegó Él. Pero servir nos toca a todos. Pero el que tiene el don de servir, lo hace con diligencia, sin que nadie le diga. Lo hace, amados hermanos, con gratitud y dice: Señor, ¿a quién quieres? Y no mira si le dicen gracias o no. No lo hace por este momento. Y no dice: y a mí me tocó solo. Y a mí me... Como hacemos cuando estamos en la casa, mi hermana. Lo hace con facilidad. Sí, y lo hace con mucho amor y con mucha entrega. Y lo hace bien y mejor. Y uno queda: ¿y quién hizo esto? Lo hizo la hermana. Lo hizo el hermano y uno quedó mejor que lo que yo hago. Todo está muy bien, pero Él lo hace mejor. ¿Sí? Ahora, frente a ese don, Dios va a dar otros para llevarlo a cabo. ¿Cuál sería? Ahí les voy a ayudar. La generosidad. Porque si usted quiere servir ayudando a los demás y no tiene con qué. Es que si yo tuviera te ayudara, si alguien viene, escucha lo que el Señor le está hablando y está en la Biblia y lo vamos a compartir. Pero a veces pedimos generosidad y no queremos servir. Pero eso es allá con los talentos. ¿Se acuerdan que también es un talento el servicio? Pero eso es temporal. Todo eso lo vamos a recibir. Entonces, mis amados, debemos anhelar los mejores porque estos van conforme a la función. Pero Él nos muestra uno mejor. ¿Y cuál es ese mejor? Más excelente, dice: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Uno que es el que excede, que va más allá. ¿Por qué excede? Porque estos son los que dinamizan los demás dones. Y lo dice el capítulo 13 de Primera de Corintios. ¿Sí? Que es el amor. Ahí la palabra amor es la palabra ágape. No es el amor eros, no es el filius, el ágape, que es Dios. Si usted hace las cosas para usted mismo, va a recibir la recompensa aquí en la tierra, que es temporal. Pero si usted lo hace para quien le dio ese don, ¿sí? Y ese talento,
¿sí? Dios lo va a honrar porque Dios honra a los que rehonran. Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Maravilloso Dios, aquí estoy, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has impartido hoy. Gracias, Señor, por lo que seguirás impartiendo. Señor Dios, a través de tu Santo Espíritu que inspiró esta palabra, la Biblia, háblale a cada uno de mis hermanos, a mis hermanas, sobre esos dones que tú les has dado. Y muchos de ellos, Señor, los tenemos, Señor, adormecidos. Los tenemos como en una gaveta, Señor. Es que necesito estudiar para usarlos. No. Dice la Escritura que lo usamos en unión con aquel que nos los dio el Espíritu Santo. Señor, pero queremos llevarlo a cabo a través del amor, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, Señor, a ser una congregación usada por ti a través de talentos, pero también y principalmente a través de esos dones. Avivados, Señor, avivados, Señor, avivados. Señor, que tú, Santo de Israel, mis hermanos, cuando lleguen a sus casas o durante esta semana, estén leyendo estos pasajes de Primera de Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12, igualmente sobre los dones, de los cuales nos llevan a tener unidad entre nosotros y ser glorificado ese Dios maravilloso. Señor, imparte esos dones, Padre Santo. Imparte, Señor. Y danos, Señor, más de ti y menos de nosotros. Por tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén, amén y amén.